Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este evento. A mí se me hace muy importante enfatizar precisamente la gran importancia que tienen las pymes en nuestro entorno, no solamente de ahora. Estamos hablando nosotros de muchos años atrás, donde nosotros sabemos muy bien que las pymes corresponden más del 90% de las empresas que tenemos, en este caso en México, y que el impacto tanto en la época de crisis que vivimos es muy importante dentro de ello y sobre todo el nacimiento de todas ellas. Bueno, pues precisamente para abordar el tema de las pymes voy a comentar con ustedes un caso bien interesante que nos ha tocado en el Tecnológico Monterrey, precisamente con la parte de los pymes. Nosotros llamamos, si nos vamos enseguida, podemos ver nosotros algunos antecedentes de este proyecto en particular que quiero compartir con ustedes porque además es sumamente importante. Cuando se dio la pandemia, lo que sucedió en ese entonces fue que obviamente todos cerramos, todos nos fuimos a nuestras casas y resulta que después de 3 semanas de haber cerrado, ¿sí? En el campus Monterrey del TEC de Monterrey, nosotros lo que sucedió es que los diferentes negocios que estaban alrededor del campus empezaron a cuestionarse qué hacer. ¿Sí? Obviamente todos habían cerrado y qué es lo que podemos hacer. Se acercaron con nosotros vía electrónica porque estaba todo cerrado, ya estábamos nosotros en home office y resulta que hay un dato muy interesante. Empiezan a decirnos, oigan, ¿qué hacemos? ¿Cómo le podemos hacer para poder avanzar nosotros en este entorno? Y lo que hicimos nosotros, ¿sí? Enseguida podemos ver inclusive algunos de las empresas, ¿sí? Que vemos nosotros dentro del entorno que entraron a encerrarse y que no podían vender nada. A continuación, ¿sí? Tenemos nosotros otro dato interesante. Todas estas empresas se acercaron y empezaron a cuestionarse la manera en que podían transformarse. Esa transformación surgió precisamente el programa de Pymes SOS. El programa de Pymes SOS no es otra cosa más que si juntamos nosotros alumnos que estaban haciendo servicio social, las empresas del entorno del campus, ¿sí? Y toda la capacidad de lo que es la parte de profesores y lo que llamamos nosotros emprendimiento social. Se juntaron todas estas y se desarrolló un programa que actualmente tiene más de 400 pymes ya impactadas, tanto aquí en el campus como en Monterrey, y empezamos a trabajar nosotros con ese entorno dentro de ella. También quiero aclarar que hubo muchos profesores y estudiantes que estuvieron dispuestos a apoyar a todas esas pymes que estaban cerradas. Y empezamos a trabajar bajo un concepto precisamente de estos alumnos apoyando estos pequeños y micros negocios. Siguiente, podemos ver nosotros no solamente el modelo y enseguida podemos ver también lo que son los estudiantes, los alumnos, asesores de negocios, en donde ellos participando, ¿sí? El siguiente, podemos ver nosotros el impacto que pudiera tener el aprovechamiento de los estudiantes en este modelo para poder apoyar a las pymes. Ellos no solamente trabajaron en la parte de acompañar a estas pymes en ese, podríamos llamar nosotros, dolor que tenían, ¿sí? Enseguida podemos ver nosotros algunos de los aspectos que estaban haciendo ellos. Por ejemplo, ellos participaron como consultores, participaron en poder apoyar la mercadotecnia digital, en planeación estratégica de las mismas empresas, desarrollando un nuevo modelo que no estaban acostumbradas ellos, porque ellos vendían desde pastelillos hasta tacos, hasta el bar, etcétera, etcétera, todo esto, y encontraron un nuevo mundo dentro de ello. De ahí, nosotros lo que hicimos, enseguida podemos ver nosotros un manual con todos estos temas importantes dentro del entorno, en donde prácticamente lo que hacía era precisamente desarrollar la parte de cómo hacerle para poder hacer llegar la parte de mercadotecnia digital, la planeación, el nuevo modelo de negocios y sobre todo, lo más importante, la innovación en las MIPYMES. Ese era lo más importante que nosotros estamos hablando. Después se agregó otro elemento bien importante dentro de ello. En la siguiente filmina podemos observar nosotros que se hizo una convocatoria para poder arrancar esto en lo que llamamos nosotros el Distrito TEC. ¿Qué es eso? Todo lo que está alrededor del TEC, hay una zona en donde nosotros empezamos. Y empezamos a apoyar precisamente porque conocíamos muy bien el entorno y llamamos a todos aquellos pymes que estaban en el entorno,
dijimos, a ver, vamos a ver cómo podemos apoyarlos en todo esto. De ahí, sí, nació precisamente en este entorno lo que llamamos nosotros algunos programas y servicios actuales que ofrecemos apoyando a las pymes. Y principalmente, inclusive, muchas MIPYMES dentro de ello. Uno era cómo pasarlos del nivel de presencial a un nivel de digitalización comercial. A través de una capacitación, sí, en mercadotecnia digital principalmente, trabajar 28 horas con ellos, sí, intensamente para que pudieran salir lo más rápido posible, sí, porque obviamente estaban cerrados y no estaban recibiendo ningún ingreso. Después, cómo trabajar con ellos en habilidades de digitalización, sí, y habilidades de liderazgo en manejar su gente desde su casa, sí, manejar la parte financiera y la parte comercial desde su casa, y ahí también trabajamos un número de horas determinado. El otro factor que es muy importante es que logramos hacer una dinámica de integración de las pymes. Muchas de ellas no se conocían, no se conocían, sin embargo, empezamos a tener nosotros lo que llamamos networking entre las mismas pymes, ¿sí? Para que pudieran inclusive hasta intercambiar productos o servicios dentro de ellos. Y una cosa importantísima que les abrió los ojos y les abrió el mundo a estas pymes fue aprender a vender por internet. En este se hizo un esquema de cómo hacerle para poder vender y además la diferencia que existe vender presencial a vender en línea. Un elemento fundamental de ello fue la parte de los profesores mentores. Estos profesores mentores, todos ellos con ciertas habilidades de poder trabajar en el entorno virtual y también con conocimiento de las pymes, en este caso en particular. De ahí empezamos nosotros precisamente una digitalización comercial de las pymes. Desarrollo de habilidades y estrategias de mercadotecnia digital para las MIPYMES. ¿Cómo eran? El proceso que seguimos fueron 12 horas en vivo, vía una herramienta de virtualidad, 12 horas en asesorías virtuales con los alumnos y profesores, ¿sí? Y además la presentación de sus proyectos al final. Elevar las MIPYMES al siguiente nivel. En ese elevar a las MIPYMES al siguiente nivel tuvimos mucho éxito. ¿Y en qué consistió? ¿En qué consistió este programa? Sí, ese programa consistió en lo siguiente. Lo dividimos nosotros en 6 módulos fundamentales. Primero que nada, que una mentalidad de comercialización nueva, dirigida hacia la parte de digitalización, redes sociales, maneras de vender, etcétera. De ahí entramos al 2, que es precisamente cómo digitalizar la marca, e inclusive muchos de ellos tenían su logotipo afuera del local que habían rentado, pero no tenían su manera de poder darse a conocer en las redes sociales. Entonces se manejó eso, se manejaron redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, para que ellos entraran en un nuevo mundo dentro de ello. La creación de contenidos fue un punto crucial dentro de lo que llamamos nosotros estas pymes SOS. ¿Sí? Todo el contenido, decir qué productos, qué servicios, cómo le están haciendo, cuánto cuestan, etcétera, etcétera, todo eso. Y después entramos a un módulo de proceso de venta y manejo de sus clientes a través de una liga, ¿sí? Con un Excel al principio y después empezamos a evolucionar. Bien interesante que todas ellas empezaron a entender una tienda en línea y el comercio electrónico. Yo creo que esto fue uno de los cambios fuertes dentro del proyecto de presentar estos. Y a la hora de que presentara el proyecto, me tocó estar en las graduaciones de todos los bash de estas pymes SOS, y a la hora de que presentaban, estaban emocionados de lo que habían hecho en 6 semanas. En 6 semanas, trabajar un esquema que llamamos nosotros digitalización de primer nivel a las MIPYMES. ¿Cómo estuvieron estas 6 semanas? La metodología que utilizamos, la podemos ver enseguida, es precisamente a través de los cursos, ¿sí? Donde damos 2 horas por semana, y los cursos con enfoque de proyecto de mejora, y además impartidos por algunos de nuestros profesores que voluntariamente entraron a la parte de mercadotecnia digital. La asesoría por parte de los estudiantes, casi 1 a 1, ¿sí? A darle seguimiento y acompañamiento, muchos de ellos con mucho temor de la tecnología, ¿sí? Mucho temor de la tecnología, y ahí se empezaron a entrar a gustarles. Inclusive yo les puedo decir que a la gran mayoría de ellos les gustó la tecnología,
que antes de la pandemia ni siquiera se habían imaginado. Y un evento muy padre fue precisamente un proyecto final y seguimiento de estas MIPYMES dentro de ello, donde se daban recomendaciones a las MIPYMES para que fueran mejorando en su entorno, que fueran mejorando en sus capacidades dentro de ello. Así tuvimos nosotros. La siguiente filmina nos muestra a nosotros, por ejemplo, a algunos de los expertos, voluntarios, profesores asesorando a las MIPYMES. Ahí está una gama de profesores, de veras que fue increíble que pudimos encontrar rápidamente profesores que voluntariamente pudieran apoyar a las MIPYMES dentro de ello, y también inclusive despachos. Aquí tenemos el ejemplo de un despacho de marketing que voluntariamente entró al proceso a apoyar a las MIPYMES sin cargar costo, ni mucho menos, al contrario, entendía la situación de las MIPYMES. En la siguiente filmina podemos ver nosotros algunos de los ejemplos de las presentaciones finales. Estas presentaciones finales de esta primera generación, podemos ver nosotros, definitivamente fue algo, pues para mí me emocionaba ver que de nada, de no tener nada en la red, de no diseñaron, hicieron, fabricaron su página de internet y empezaron a trabajar inclusive motores de búsqueda para las ventas y para poder identificar muy bien a su cliente, etcétera. Fue una cosa fabulosa dentro de ello. Además de esto, en la siguiente podemos ver una reunión bien interesante, en la siguiente filmina, de un ejemplo de networking, porque además de que cada una de las MIPYMES estaba trabajando en su proyecto, se hacían reuniones para que puedan ellos inclusive proponer algunos prospectos, ¿sí?, que pudieran tener entre ellos para poder vender, para seguir vendiendo y la venta se diera en línea. Entonces fue algo bien interesante dentro del proceso. El otro punto importante, el profesor, les comentaba yo, la siguiente filmina tenemos un ejemplo de una maestra que inclusive estaba emocionada de participar en el proceso, un profesor en donde decía, a ver, ¿cómo te puedo apoyar? Expertos en el tema de marketing digital, base fundamental de unión entre todos dentro de ella. Bueno, en la siguiente filmina podemos observar nosotros algunos de los beneficios que nosotros estuvimos viendo con el proceso de lo que llamamos nosotros PYMES SOS. Primero que nada, número 1, la formación de competencias, sí, de emprendedoras y además de administración de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes fueron los acompañadores de este proceso de la digitalización de las MIPYMES. Segundo, sí, se dio un espacio de participación solidaria de los profesores hacia apoyar a las MIPYMES en estos momentos difíciles que están pasando dentro de ellos. Tercero, la democratización de las estrategias digitales. Todas estas empresas, microempresas, ¿sí?, veían así como estaba como un tabú la parte de la digitalización. Lo veían como algo raro la parte de la digitalización, ¿sí? Por el tamaño, por el giro, etcétera. No, pero nosotros, ¿cómo vamos a entrar a las redes sociales? ¿Sí? ¿De qué manera podemos hacerlas? ¿Cómo podemos dar a conocer? No, yo nunca he hecho eso. Todo ese tipo de expresiones fue una parte bien interesante. Y sobre todo mucho la parte, otro valor fue el entrenamiento de la temática clave de la parte de digitalización. Otro beneficio muy fuerte fue que no solamente pasaron a un nivel de digitalización de primer nivel todas estas empresas, sino que además de pasar a un primer nivel, empezaron a darse cuenta que podían mejorar su producto o su servicio. ¿Por qué? Porque como lo estaban exhibiendo en las páginas, en las redes, etcétera, se dieron cuenta que tenían que hacer modificaciones en su producto o en su servicio. Estos elementos fueron fundamentales para poder trabajar nosotros un esquema de digitalización de las MIPYMES. Y por último, pues obviamente estamos hablando de esa asesoría personalizada que nunca la habían tenido estas MIPYMES para poder lograr los objetivos y además darle seguimiento al calendario, porque estábamos nosotros presionando a las MIPYMES. ¿Cuál era una ventaja? Que las MIPYMES no estaban vendiendo nada en ese momento y estaban full time, tiempo completo, dedicado a cambiar su modelo de negocio a una parte digital. Junto con esto, déjame contarle que sí que hubo algunos proyectos especiales que nacieron de PYMES SOS, bien interesante, y esto voy a poner el primero de ellos, enseguida podemos ver nosotros. De repente se dieron cuenta el gobierno de Monterrey que estábamos haciendo nosotros PYMES SOS
Y entonces empezamos nosotros a trabajar y el gobierno de Monterrey lanza una iniciativa que es la transformación digital para tu pyme. Exactamente con el mismo modelo y empezamos a trabajar nosotros también con este enfoque, pero ahora ya no solamente alrededor del TEC y otros, sino además nos fuimos al gobierno de Monterrey. Y esa fue un exitazo porque ahí fue un boom de las necesidades de las MIPYMES y que fuimos a la parte de digitalización. Otro proyecto, en la siguiente filmina, podemos ver nosotros que se da cuenta también el gobierno municipal de Allende y levanta la mano la presidenta municipal y dice, oigan, yo también quiero meter un programa parecido a eso. Entraron precisamente 64 empresas que fueron las que terminaron ahí dentro de ello y aprendieron a vender por internet y fueron inclusive más allá porque muchas de ellas dijeron, bueno, ya tenemos nuestra página, ya estamos vendiendo por internet, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de esto? Y ahorita inclusive yo les puedo adelantar que estamos trabajando ya en Pymes SOS 2.0, porque eso nos da posibilidades a darles más herramientas. Ahorita que ya entraron a la parte tecnológica, que ya entraron a conocer el mundo de la comercialización por internet, ya es otra. Por ejemplo, les puedo decir que de esas empresas, muchas de ellas ya empezaron su relación con Amazon, con el Mercado Libre, etcétera, pasando a otro nivel, ya empezando a vender sus productos en otras ligas, le llamaría yo. En el siguiente también podemos ver nosotros, sí, el siguiente podemos ver nosotros una colaboración muy interesante. La Universidad de Houston, ellos manejan un proyecto que se llama Pymes Sure. Sure no es más que nosotros que cómo van a trabajar con el entorno en la parte de emprendimiento y hacen exactamente lo mismo que nosotros. Sí, ellos inclusive fueron galardonados por el municipio de Houston por tanto apoyo que hacen por medio de un proyecto exactamente similar al que nosotros hacemos, que es el Pymes SOS. Sí, de hecho, estamos en coordinación. Sí, la persona que ven ustedes ahí en pantalla al lado izquierdo es la persona que coordina el programa de la Universidad de Houston. Tuvimos oportunidad de intercambiar con él y todo. La persona que está en el centro, en la fotografía del lado izquierdo, es el creador y el implementador de Pymes SOS. Él es el creador. Yo se lo estoy comentando y todo, ¿sí? Como institución, pero el creador está ahí en la parte central, ¿sí? Cristian Salazar, que ahí les voy a dejar los datos al final, precisamente para que un momento vean precisamente lo que estamos haciendo. Y de ese programa también salieron algunos otros. La siguiente filmina, de repente nos invitan a colaborar con el gobierno federal, ¿sí? A lo que llamamos nosotros con el INAES, para poder apoyar a las cooperativas en ese brinco, ¿sí? Hacia la digitalización. Primer nivel también. Entonces, primer nivel de digitalización y se implementa un programa para que vean dentro de ello lo que llamamos otros Pymes SOS, ahora es Cooperativas SOS. Y empezamos a trabajar con el INAES dentro de lo que es esta parte de aquí. Entonces, ese es otro programa. En la siguiente filmina nos vemos nosotros, podemos ver ahí estas empresas colaborativas con algunas de IN Monterrey y vamos a trabajar precisamente a seguir trabajando con Pymes SOS. En este caso particular se diseñó y se trabajó precisamente para poder compartir con todos, ¿sí? El modelo que estamos utilizando nosotros en Pymes SOS. La siguiente, podemos ver inclusive algunas de las promociones que se dieron en aquel entonces, inclusive hubo promociones que las mismas empresas empezaron a trabajar y a dar en las redes sociales. Entonces, se dio una parte bien padre de cómo intercambiamos nosotros beneficios para poder captar más clientes dentro del entorno. En la siguiente podemos ver nosotros inclusive una de las graduaciones. Esta graduación, la siguiente filmina, vemos el reconocimiento que le dimos nosotros a estas graduaciones. Si podemos observarlo, ahí está dentro del entorno. Podemos ver este tipo de reconocimientos que recibían en las graduaciones. Hacíamos una graduación después de un batch de 30, 40 MIPYMES, hacíamos una graduación y seguimos haciéndola. De hecho, creo que la semana que entra toca otra graduación de esta Pymes SOS. ¿Sí? En el siguiente podemos ver otro ejemplo de este y de Adriana, otra de las que participó dentro de ello. ¿Sí? Y con la siguiente voy a empezar a cerrar precisamente esta charla que a mí me emociona cada vez que la platico, porque es un caso en donde nosotros podemos apoyar como universidad, ¿sí? a la sobrevivencia y crecimiento de las MIPYMES en la actualidad, en los tiempos actuales.
Ojalá y hubiera muchos programas, sí, Pymes SOS en todo el país, porque con esto pasaríamos primero a otro nivel las pymes, y la otra, empezaríamos con una mentalidad diferente de estas pymes hacia la parte de digitalización de las pymes. Con esto nosotros damos pie inclusive a que se vengan mucho más programas que sean enfocados con esto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos compartido la metodología con cámaras de comercio, con cámaras de transformación, con gobiernos de otros estados, a que tomen el modelo. No importa que nosotros no seamos los que llevemos a cabo este programa, sino que en un momento dado nosotros podamos trasladar el modelo, ¿sí?, a otros escenarios y que lo puedan aprovechar dentro de ahí. La siguiente filmina precisamente está la persona que coordina este programa y además la que lo ideó prácticamente desde cero cuando nos juntamos con los vecinos del Campus Monterrey, de todas las pymes alrededor, y que empezamos a ver alternativas para poder apoyarlos. Bueno, pues la persona, por un lado, yo le apoyé con el proyecto de Houston, que era el modelo que podíamos nosotros hacer adaptaciones y llevar a cabo, y Cristian con su gente empezó a trabajar en el modelo y lo implementó casi a la semana y media que nos lo propusieron. Y de ahí empezamos a tener generaciones y generaciones de este tipo de proyectos. A mí me da mucho gusto no solamente compartir, sino participar en este evento y decirles, oigan, este modelo nos resultó, sigue siendo ahorita porque seguimos teniendo más batch de Pymes SOS, ¿sí? Y lo quisimos compartir con todos ustedes para que conocieran lo que hicimos nosotros en el TEC de Monterrey. Muchas gracias.